cuerpo produce de forma natural. Entonces, después de un tiempo, cuando yo acostumbro mi cuerpo a un nivel muy alto de dopamina, ya ahí lo que pasa es que mi cerebro se adecua a ese nuevo nivel. Entonces, si mi cuerpo no lo produce, ni tengo la sustancia en el organismo, lo que ahora se ha vuelto el nuevo nivel base, entonces la persona no produce ese mismo nivel de placer ni de alegría al tener conductas que antes sí le daban placer y le daban alegría. Por eso es muy peligroso. Entonces, la persona cuando ya desarrolla este trastorno, se le hace bastante difícil dejar de consumir la sustancia, no importa si la sustancia sea legal o ilegal, porque el organismo empieza a pedirlo constantemente. De acuerdo al Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos, la adicción es muy similar a otras enfermedades, como las enfermedades cardíacas. Ambos interrumpen el funcionamiento normal y saludable de un órgano en el cuerpo, ambos tienen efectos graves nocivos y ambos son en muchos casos prevenibles y tratables, que es justamente lo que estamos realizando ustedes aquí. Entonces, miren, hay diferentes fases de un cambio que no solamente la persona realiza cuando hace un cambio en torno a un uso de sustancias, sino que también lo puede realizar cuando realiza un cambio importante en su vida para mejorar su condición, su calidad de vida. Las personas normalmente empiezan en precontemplación. Precontemplación es que se ven envueltos en la situación problemática, pero no son conscientes que tienen un problema. Para ellos, la situación que están no es un problema, aunque para la sociedad y las personas cercanas sí lo sea. Ya cuando se pasa a contemplación, la persona se empieza a cuestionar si tal vez hay áreas de su vida que debería modificar, pero todavía no tiene la motivación de cambiar ese problema porque no lo considera que sea tan grande. Ya después va la fase de preparación, que cuando ya una persona toma la decisión de cambiar y por lo tanto empieza a investigar cómo puede mejorar su situación. Después pasar a la parte de acción, que se practica el cambio. Ustedes estarían ahora mismo en la fase de acción, que es que están adquiriendo herramientas para poder producirse ese cambio en torno a ese consumo. Y después vamos al área de mantenimiento, que es cuando ya yo completo, vamos a decir, mi proceso de aquí. Ya yo tengo herramientas, ya yo estoy limpio, como dice la gente popularmente, y puedo insertarme completamente tranquilo en la sociedad, manteniendo ese estado de mejoría que ya yo adquirí. Pero siempre hay un área que debemos evitar, un área gris, que se llama recaída, que esa es el área que no queremos tocar. Porque el problema es que cuando la persona toca esa área gris, todo el trabajo que ha dado escalón por escalón se va al desarrollo. La persona vuelve automáticamente al área precontemplación, o sea, el primer paso. Lo que es bastante lamentable, tomando en cuenta la cantidad de esfuerzo que le requieren no solamente a las personas que les dan las instrucciones y que están aquí con ustedes, sino también el esfuerzo propio que ustedes realizan. Que en ese caso, que tenemos última visita, ellos vienen a curiosidad, ¿qué es esa mujer? Entonces, como le digo, es un estado lamentable porque la persona pierde todo ese esfuerzo y todo ese cambio que se ha realizado. Tiene que volver a realizar los mismos pasos. Entonces, ahora cuando hablamos de factores predisponentes al posible consumo de sustancias, está la comorbilidad de trastornos, personas que no solamente tienen un trastorno de consumo, sino también un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, un trastorno de cualquier otra situación mental que pueda hacer que se sientan más vulnerables ante la presión de otras personas para volver a consumir o hasta la presión propia debido a esos sentimientos fuertes que se viven con ese tipo de enfermedades. Una baja autoestima que muchas veces va combinada con un patrón de pensamiento negativo, porque una persona, a mí me gusta definir mucho una autoestima
como qué tanto una persona se quiere o no se quiere, qué tanto una persona se valora o no se valora. Normalmente lo que yo quiero y valoro, yo lo cuido, yo le presto atención. Y aquello que yo no valoro ni quiero estar cerca de ello, yo lo maltrato o lo ignoro. Entonces una persona que tiene una autoestima baja tiende a tener muchos pensamientos negativos. Muchos pensamientos negativos que empiezan siendo pensamientos, pero debido a la frecuencia con la que se dan, se vuelven creencias. Entonces vamos a decir que yo tengo el pensamiento negativo de que aunque yo haya completado mi proceso, yo voy a volver para atrás, yo voy a empezar a pensar así, pero ya va a llegar un punto donde yo voy a creer que eso no es realidad, cuando realmente tal vez no es mi realidad. Y en base a lo que yo creo que es mi realidad, yo voy a actuar. Entonces por eso debemos evitar eso. También altos niveles de impulsividad, pocas estrategias para poder manejar el estrés, que pueden llevar a uno a sentirse más vulnerable. Predisposición genética, en este caso no hay tantas investigaciones en torno a las sustancias en general. En el caso del alcohol sí la tenemos, que es el que se cree que hay personas que tienen entre un 40 y un 60% de más vulnerabilidad en el caso del alcohol. No todos, ciertos individuos en específico. O sea, en ese caso esas personas tienen cerebros más susceptibles a esa sustancia. Aquí, en esta parte de aquí, que ustedes ven este cerebro, es que yo les explicaba lo de la dopamina. En un cerebro natural, esas áreas, cuando se le hacen esos estudios científicos a la persona, esas áreas se tienden a ver rojitas, porque ahí es donde se produce naturalmente la dopamina. Ahí es como si fuera la marquesina que recibe la dopamina. Cuando la persona atrofia ese sistema de recompensas, esas áreas se vuelven más pequeñas y se ven como disminuidas, por lo que la persona, para poder recibir ese empuje natural, se le hace muy difícil. Por eso es necesario el tratamiento que ustedes están llevando a cabo, para que esas áreas vuelvan a enrojecerse y usted vuelva a tener ese disfrute por su vida. Entonces también está un entorno social que estimula el consumo. Aquí yo les invito a que evaluemos mucho cómo vamos como sociedad y cómo yo dejo que la sociedad me afecte a mí. Miren, un ejemplo que yo pienso mucho es el caso de, vamos a decir, los bautizos, ¿verdad? Tenemos un bautizo de un niño donde presentamos ese bebé ante los ojos del Señor. Todo el mundo se viste de blanco, todo el mundo se levanta temprano, con su carita más bonita, y hacemos todo el proceso. Perfecto. Después de ahí normalmente se hace una celebración en la que se compran diferentes decoraciones que representan a ese niño o esa niña. Perfecto, todo sigue siendo sano y tranquilo. Pero siempre llega un punto donde algún familiar, un tío, un primo, hasta un vecino, viene y dice que no está muy apagado. Y dice que hay que traer cerveza, que hay que traer lomo, que hay que traer alguna sustancia para poder activar la situación. Entonces, sin darnos cuenta, la actividad que era una actividad sana, que era una actividad tan religiosa, porque estamos presentando un niño ante los ojos del Señor, se vuelve un disfrute para los adultos. Y uno diría, bueno, pero eso no tiene nada malo, porque cada quien tiene su responsabilidad y decide lo que quiere hacer. Pero si nos sentamos a pensar, ¿por qué el dominicano no puede estar en una celebración normal, en una celebración que es hasta para un bebé, sin convertirlo en un ambiente donde se tiene que consumir alguna sustancia, como el alcohol? Eso nos dice hasta qué punto se tiene normalizado. Y nos dice hasta qué punto debemos poner límites hasta para nosotros mismos. Porque no hay necesidad. Si esos mismos adultos quieren celebrar o otro tipo de celebración de adultos, pueden elegir otro día y reunirse. No hay necesidad de modificar una situación tan pura bajo el contexto del consumo. Que cuando viene a ver, todos consumen, los niños que están por ahí correteando, haciendo de todo, puede pasar hasta un accidente o hasta que se lleven a los muchachos de ahí que lo tenían y nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque todos están bajo el consumo del alcohol.
Entonces, eso es lo que yo le digo, como que evaluemos bien el contexto y no nos dejemos manipular por aquellos que nos dice la sociedad que deberíamos hacer, pero que realmente no necesitamos hacer para poder disfrutar de las actividades que vamos a tener. La disponibilidad de las sustancias lamentablemente es una realidad. A veces también está la estigma y la discriminación, porque hay personas que ustedes pueden encontrar afuera que no entienden el proceso que usted vive, que no entienden que ya usted se mejoró, que ya usted se siente completamente controlado de su propia persona. Usted no tiene que llevarse de la discriminación o del estigma o de los comentarios que pueda tener esa persona externa, porque quien mejor conoce, aparte de Dios y de la persona que viene con usted, el proceso que usted tuvo que enfrentar y que completó es usted mismo. La única persona ahí que puede criticar con todas las palabras adecuadas que quiera decir su proceso es usted mismo. Porque usted sabe lo que le requiere el esfuerzo, usted sabe todo el empeño que tuvo, no solamente el esfuerzo físico, también el monetario, el familiar, el personal. Entonces, porque otra persona de afuera que tal vez ni siquiera me conoce bien, quiera dar una opinión, lamentablemente no lo podemos bloquear, porque cada quien es libre de dar su opinión. Pero uno puede decidir qué hace con esa opinión. Yo cojo esa opinión y la dejo en mi cerebro, yo cojo esa opinión y la proceso y la saco para afuera. La única persona que usted le debe cuenta, no es persona, el único ser a que usted toda la vida le va a dar cuenta, y le puede decir lo que quiera de ustedes, que pueda ir. ¿Ok? Situaciones estresantes en el trabajo, en la familia, situaciones que lamentablemente, miren, siempre tiene una situación, siempre puede surgir un problema. Uno no lo puede parar. Uno tiene que aprender a vivir con esos problemas, a adquirir herramientas para manejarlos y seguir viviendo. Porque también igual como llegan un montón de problemas, también llegan un montón de situaciones felices que producen alegría. Podemos enfocar aquello que me hace feliz para entonces tener fortaleza para enfrentar aquello que me hace infeliz. Factores de riesgo también está la poca adherencia al tratamiento o a mantener las recomendaciones dadas. Ustedes tienen que aprovechar el tiempo que tienen aquí. Ustedes tienen que almacenarlo como si fuera un tesoro. Almacenarlo como si fuera un tesoro y quedarse con eso para su vida, para que el esfuerzo que hicieron hoy siga manteniéndose en el mañana. Entonces ahora yo les voy a dar algunas estrategias o técnicas que pueden utilizar para poder seguir manteniendo ese estado en el que quieren mantenerse. Solamente son algunas. Hay múltiples. Ustedes buscan en el internet, pueden encontrar una cantidad muy grande. O nuevamente en su práctica de su vida diaria puede encontrar alguna estrategia que le combine para su persona, que le haga bien y la puede utilizar. O puede recibir de la instrucción de una persona cercana. O sea, lo importante es hacer aquello que me haga bien. Primero que todo, es importante conocer los factores desencadenantes. Aquellos factores desencadenantes internos, como puede ser ansiedad, irritabilidad, estrés, ira, tristeza, o factores externos como personas, lugares, situaciones que me recuerden el consumo. Miren, el problema que tienen las drogas es que afecta varias áreas de nuestro cerebro, áreas muy importantes, áreas que hasta tienen que ver con la memoria, como por ejemplo el hipocampo. Cuando yo paso por esos lugares donde antes tal vez se practicaba el consumo, mi hipocampo me recuerda ese consumo y lo recuerda de forma muy vívida. Lo recuerda de forma tan vívida que como si yo tuviera en ese momento exacto. Y por eso es más difícil resistir esa tentación. Por eso, si usted siente que tal vez no se siente cómodo pasando por ese espacio físico donde antes estaba ese consumo, bueno, y aún así que yo pasaba por ahí porque tengo que llegar a mi casa, yo lo hago como otra ruta. Busco la forma de evitarlo. También personas, si es necesario, o situaciones en específico, para no menguar esa voluntad. Porque no es que usted sea débil,
No, lo que significa es que usted está utilizando estrategias para no forzarse a situaciones incómodas. Y eso está perfectamente bien. Hasta que usted sienta que tiene la fortaleza, si es que es necesario que pase por esos espacios, hasta que usted sienta que tiene la fortaleza de pasar y hacerlo tranquilamente sin verse afectado. Entonces, miren, uno toma una lista de todos esos factores y así uno sabe que uno tiene que prevenirse y que uno puede seguir avanzando. También utilizamos el HAT, que es cuando una persona está hambrienta, cansada, enojada o solitaria, que son situaciones en las que una persona puede sentirse más inclinada a tal vez retornar un consumo. Hambrienta, que aumenta los niveles de energía y de capacidad mental de las personas, hace que la persona sea más impulsiva, más iracunda, porque está en un estado donde su cuerpo le pide alimento y lo está recibiendo. En este caso podemos tener comidas regulares, podemos decir que yo tengo una jornada de trabajo muy extensa, siempre tener una barrita de proteína, una galletita o algo para no dejar ese estado desahuciado, ese estómago. También coordinarme con las comidas, prepararla un día antes. Hay personas que hasta incluso hacen algo popular que se llama meal prep, que preparan toda la comida de la semana en el fin de semana y así ya saben lo que van a comer la semana entera, no tienen que preocuparse por eso. Hay otros individuos que van así, a nosotros nos encanta comprar el arroz, la habichuela, la carne en la calle. Podemos contactar con esa persona que normalmente me la vende y decirle, mira, yo realmente no tengo mucho tiempo debido a mi trabajo para comer. Cuando tú puedas, tú me mandas un mensajito y me dices lo que tú quieres de comida, yo te digo y tú me la guardas lista. Que yo no me vaya a pasar a recoger o yo no me vaya a sentarme a comer. Y así comen tranquilos y aprovechan bien la comida. También el enojo, miren, la ira, no la ira, el enojo es una emoción que a veces nosotros volvemos más negativa de lo que realmente es. Miren, el enojo tiende a surgir cuando una persona siente que se encuentra en una situación injusta. Eso muchas veces yo digo que es una emoción que ponemos negativa porque también, aunque el enojo puede motivarnos a destruir y hacer cosas negativas, también a veces nos motiva a hacer cambios en la vida que son necesarios. Por ejemplo, yo digo siempre, si Juan Pablo Duarte, por ejemplo, el padre de la patria, que estamos reciente nuestra independencia, si él no hubiese sentido enojo en algún momento por la situación de los dominicanos, en ese momento, él no hubiese hecho una acción para poder modificar esa condición en la que estábamos. Él tuvo que sentir en algún momento algún tipo de enojo que le motivó a hacer ese cambio. Pero, aunque puede motivarnos a eso, no podemos dejar que el enojo nos envuelva y nos haga cometer acciones que al final nos perjudican más a nosotros de lo que realmente nos puede ayudar. Hay veces que en base al enojo nosotros realizamos acciones que en ese momento se sienten chulísimos, no se sienten como un superhéroe, cargamos ahí. Pero después uno se pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo dije? Porque lamentablemente ya que yo realice una acción, ya no vuelvo atrás. Si ya yo le dije esto a un hijo mío y después yo dije, coche, yo no tengo ni que decirle otra cosa, ya ese hijo mío ya sabe lo que yo le dije, ya lo solo tiene pendiente. Y a veces uno cree que no le afecta tanto, pero ellos se quedan con eso en la mente y en el corazón. Por eso es bueno aprender técnicas de relajación, aprender que nos desencadena. Hay personas que incluso porque sienten una ira muy fuerte tienden a decir, bueno, pero que ahora mismo yo estoy muy encojonado contigo. Dame un espacio, déjame tranquilizarme un chile y después hablamos de lo que estamos hablando. O sea, si usted incluso necesita apartarse por un momento para relajarse un poquito y después tratar esa situación, usted lo puede hacer. Porque peor es después tener que pegar con la consecuencia. La soledad hace que las personas se sientan dolidas, aisladas. Por eso es bueno que usted se busque siempre apoyo constante. Siempre hay alguien que uno encuentra en la tierra que a uno lo quiere, que a uno le valora, que a uno le ama. Si usted no lo ha encontrado, usted va a encontrar
en algún lado, alguien que aprecie sus cualidades, que en base a eso le acompañe y le apoye. Eso es muy bueno porque nos ayuda a tener a alguien que cuando yo siento que mi fortaleza está venciendo, esa persona me recuerda porque yo tengo que luchar. O me da el apoyo que yo necesito en ese momento de precariedad. El cansancio, cuando yo estoy muy cansado, mi juicio se ve afectado, mis emociones se sienten más fuertes. La vida se siente más difícil, hasta para realizar cualquier acción. Tenemos que tener el tiempo de descanso adecuado. Muchas veces no lo tenemos en cabeza hasta por el uso del celular. O porque creemos que tenemos que desbaratar el mundo en un día cuando todavía están todos los días de la semana. Si su cuerpo le pide descansar, usted le tiene que permitir descansar. Tiene que dejar que ese cerebro se apague. No se termine apagando por completo, pero que se apague de la conciencia real. Que ese cuerpo se regenere. Mayormente ahora que tenemos tantas condiciones de equilibrio y de salud, que necesitamos tener unas defensas altas. Entonces, para eso es bueno tener una buena higiene del sueño, realizar hábitos que me ayuden a descansar. Por ejemplo, que antes de dormir, media hora antes, no estoy pendiente de una pantalla, tal vez mejor un libro, leyendo algo. Tal vez no realizamos un deporte antes de dormir, porque la realidad es que a veces lo que hace que activa más el cuerpo, pero sí realizar todas las actividades, teniendo un tiempo de descanso, acomodándome bien en la cama, habiendo reposado la comida, cualquier conducta que aproveche para usted poder descansar bien. Realizar actividades físicas realmente es muy bueno porque no solamente mejora lo que es la condición física de la persona, sino que también mejora su salud mental, produce serotonina de forma natural. La serotonina es excelente porque tiene que ver con varias áreas del cuerpo, pero algo que ayuda en el cerebro es que ayuda a equilibrar químicamente el estado emocional de ese cerebro. Pero también cuando yo estoy realizando actividades físicas, yo me concentro en el presente. ¿En qué sentido? Si por ejemplo yo estoy botando una pelota, porque estoy jugando béisbol, no yo tengo que estar pendiente a esa pelota que no se me pierda de las manos, yo tengo que estar pendiente de las personas que están alrededor que me quieren robar esa pelota, yo tengo que estar pendiente de qué tan lejos estoy de ese aro para poder tirar y conseguir un punto. Entonces eso ayuda a que la persona se concentre en su presente. No que estemos pensando en todo lo que yo hice ayer, en todo lo que me afectó ayer, ni sobre pensando en todo lo que va a pasar mañana y que todavía no ha pasado. No podemos enfocarnos todo en el pasado, porque lo que ya pasó, ya pasó. Yo tengo que aprender en base a lo que ya pasó, pero tengo que vivir en el presente, porque en el lugar que yo estoy es en el presente. No puedo vivir mucho en el futuro, tengo que planificar mi futuro, claro que sí, pero no puedo vivir mucho en él al punto de sobrepensar en cosas que cuando viene a ver ni siquiera nunca van a pasar. O falta mucho para que pasen. Porque entonces hace que yo pierda la perspectiva de lo. Técnicas de relajación y de mindfulness que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad, incluso hasta ayuda a que la persona mejore ciertas condiciones de salud en algunos casos, que hacen que la persona se sienta más equilibrada emocionalmente y que se enfoque en el presente. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de una técnica de respiración. Ustedes van a sentar un poco más derechitos en la silla, con las piernas ligeramente abiertas. Esta técnica lo pueden hacer tanto en una silla como lo pueden hacer acostados, como les facilite más en el momento que lo vayan a hacer. Se coloca una mano en el pecho y otra en el estómago. Por 20 segundos, en este caso, cuando la bien en su momento, tienen que chequear cómo es su respiración. Si al notar el movimiento del pecho y el estómago, el pecho se mueve mucho más amplio que el estómago, entonces significa que tengo una respiración superficial. Tengo que tener el mismo movimiento suave de ambos lados. No puede ser el pecho que esté agitado. Entonces, cuando ya yo tengo mi respiración que no es superficial, entonces ya yo hago una técnica de respiración, que es que manteniendo las dos manos, una en el pecho y otra en el estómago, yo
Aspiro por la nariz, inhalo por 5 segundos, mantengo esa respiración en el cuerpo por unos segundos y después exhalo por 5 segundos con labios fruncidos. ¿Ok? Eso la persona lo hace mínimo 3 minutos o hasta el tiempo que necesite. Mínimo 3 minutos porque mínimo para producir la reacción en el cuerpo. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Se coloca la mano en el pecho y la mano en el estómago. Entonces, inhalan por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos con labios fruncidos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, inhalamos por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos con labios fruncidos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, bien, como le decía, mínimo tienen que hacerlo 3 minutos, mínimo, para poder producir la reacción en el cuerpo. No lo hacemos ahora por cuestiones de tiempo. Entonces, si usted necesita más de 3 minutos, lo puede hacer hasta que usted sienta un cambio en su cuerpo. Va a sentir algún tipo de respiración. Porque aunque uno ve que son técnicas vagas, realmente algunas señales da al cuerpo de que tenemos que estar relajados. También está algo que yo le presento, que es el stop emocional, que tiene esas diferentes fases. Eso es para cuando usted siente que está en una situación donde se le hace difícil reaccionar rápido con una respuesta viable, con una respuesta que le facilite la vida. ¿Qué hacemos? Primero, usamos la S, que es stop, para, detente lo que estás haciendo en medio de esa situación complicada. Luego pasamos con la T, que es una técnica de respiración, que es la técnica de respiración 4, 7, 8. En este caso, la persona inhala por 4 segundos, mantiene la respiración por 7 segundos y la exhala por 8 segundos con los labios fruncidos. 4, 7 y 8. Entonces después pasamos a cuando ya la persona lo ha repetido varias veces y se siente más relajado, pasa a la O, que es observar y conectar. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuáles son mis emociones y sentimientos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es la situación real? Eso se plantea más que nada porque a veces cuando estamos en una situación conflictiva pensamos mucho en lo que pasó ayer, pensamos mucho en lo que se hacía ayer, o pensamos mucho en situaciones que se van a dar mañana y no nos enfocamos en solucionar ese problema que está hoy. Entonces por eso tenemos que darnos cuenta de qué está pasando ahora. Por ejemplo, si tengo un ataque de ansiedad, de verdad, tengo que preguntarle a mi cerebro, de verdad, ese nivel de ansiedad que yo estoy experimentando ahora es necesario para la situación en la que yo estoy. Porque la ansiedad, por ejemplo, es como si fuera el miedo, pero el miedo al futuro. El miedo, pero de una forma intensa, casi tipo pánico. Entonces ahí tenemos que racionalizar con ese cerebro que está en pánico para que se tranquilice. La situación en la que yo estoy merece el desborde de ira que yo estoy manifestando. Merece que yo me sienta tan mal. Merece que yo me sienta tan triste. Merece que me descontrole. Entonces, mire, cuando yo soy consciente de lo que está pasando, entonces paso a la P, que es planificar y continuar. Evaluar cuáles son las soluciones que tengo. Evaluar cuáles son las formas que yo tengo para resolver esta situación. Porque hay muchas veces que nosotros nos desbordamos por situaciones que podemos resolver bastante fácil. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y viene
una persona y se me atraviesa y me dice yo no sé cuánto dicho, yo puedo decirle dicho para atrás, después cuando viene el luego nos montamos, nos damos una golpiza mutuamente y después nos saludamos en la casa. O, por otro lado, yo puedo ignorarlo, porque cuando viene a ver esa persona lo que anda con un pique con la vida y lo quiere pagar conmigo, ay no, mi amor, tú no lo vas a pagar conmigo, yo tengo un buen día. Y usted continúa por su vida, porque al final, usted no se da cuenta de la cantidad de veces que el dominicano pelea con otro dominicano, como si se hubiesen chocado, ¿verdad? Como si se hubiesen levantado los carros mutuamente. Y nada más porque se encontraron. Y cuando viene a ver un problema que pudieron resolver, pasando cada uno por su lado y siguiendo adelante, lo vuelven un embrollo grandísimo. Que ahí sí hay que buscar guay, ahí sí hay que buscar solución. Entonces, eso, vamos a evaluar qué situación merece que yo me desborde, que no, para evitar un problema innecesario. Fortalecer la autoestima, ya que hay una definición más técnica de la autoestima: valoración, percepción, juicio positivo o negativo que tiene una persona sobre sí misma. Se enfoca debido a pensamientos, sentimientos o experiencias que haya tenido la persona, tanto positivas como negativas. Que nutre muchas veces la autoestima, experiencias pasadas que me validan o me validan como persona. Las autocríticas, miren, muchas veces las autocríticas no nacen de mí, nacen de lo que me decían otras personas, de lo que me decían otros individuos. Lo que pasa es que ese otro individuo me lo repite con tanta frecuencia, como por ejemplo hay padres que lamentablemente le afirman con mucha frecuencia a sus hijos que ellos no son inteligentes, por no usar la palabra burda. Se lo dicen tan frecuentemente que llega un punto que el niño lo puede poner creencia y dice, verdad, yo no soy inteligente. Entonces, si yo creo que en mi realidad yo no soy inteligente, entonces yo voy a actuar en base a eso. Yo no voy a motivarme a estudiar, yo no voy a motivarme a progresar, porque aunque realmente yo puedo tener las capacidades para poder estudiar y progresar, ya yo creo en la base de mi cerebro que yo no soy inteligente. Y por eso no me motivo a realizar esa acción. Entonces tenemos que analizar mucho qué me digo yo a mí mismo. Hay que evaluar las relaciones personales que yo tengo. Son relaciones positivas que me atraen cosas buenas, o si son relaciones tóxicas. La realidad es que usted va a salir de aquí y se va a encontrar con un mundo que sigue su curso, que siguen personas que van a buscar darle cosas positivas, que lo van a acompañar, que lo van a hacer reír, que lo van a hacer sentirse bien, pero también van a encontrar personas que lo van a querer incluir para que usted vuelva para atrás, para que usted vuelva a realizar aquellas acciones que quiere eliminar de su vida. Porque ese individuo que todavía no ha atravesado el proceso de cambio que usted ha dado, está pensando que lo está ayudando en base a la realidad que él cree. Él cree que en el estado que usted estaba antes, usted estaba mejor. Y por lo tanto, lo que le va a recomendar es que vuelva para atrás, cosa que no vamos a hacer. Entonces, en ese caso, yo tengo que evaluar las relaciones mías. También personas que van a querer dañar, las personas que lo van a ver usted también, que van a decir como, cóchale, como que eso me hace ruido, eso me molesta. Porque hay personas que lamentablemente les molesta ver la mejoría de uno. Es muy triste, pero es una realidad. A veces tienen vidas tan tristes personalmente, que cuando ven a otra persona muy feliz o muy bien les afecta. Esos son el tipo de individuos que no podemos aceptar consejos, que no podemos aceptar opiniones y que no podemos dejar que manejen nuestra vida. Porque uno a veces cree que no, pero aceptando la realidad que el otro quiere plantear para mi propia vida, no deja que el otro la maneje. Y usted tiene que manejar su propia vida. Usted tiene que recibir lo que le conviene y lo que no le conviene, no recibirlo. Los logros y los fracasos, las personas muchas veces se basan sus vidas en base a lo que han logrado o han fracasado. Y un logro y un fracaso no define a una persona. Por ejemplo, hay personas que prueban para entrar a una universidad. La primera prueba que hacen la falla, no le va bien el examen. Hay personas que dicen, no, pues yo no soy lo suficiente inteligente para esta institución, déjame ir para otra.
o déjame tirar la toalla por lo bueno. Mientras cayó, Dios me dice, mira, yo fallé en el examen, ya yo sé lo que yo tengo que estudiar más. Se preparan más y una vez que sigue, cuando toman la prueba de nuevo, cuando viene a ver la pasada. Entonces, usted no se puede definir en base a un logro y un fracaso. Hay personas, de por sí, muchas de las cosas por las que uno cuenta hoy en día, como por ejemplo los carros, yo creo que la persona que hizo por primera vez estos carros, que tenemos ahora con la facilidad que tiene, tuvo muchos fracasos. No me acuerdo bien la historia, el informe me la hizo, pero él tuvo muchos fracasos, muchos fracasos para poder lograr ese artilugio. Y mucha gente decía, pero tú lo que estás cometiendo es una locura. Pero al final del día, porque él no se rindió, que hoy en día nosotros contamos con ese instrumento para poder movilizarnos. Entonces, aunque fracasemos muchas veces, tenemos un objetivo de algo que de verdad, de corazón queremos lograr, tenemos que seguir luchando por eso. El autoconocimiento y el autocuidado son muy importantes porque van de la mano. Si yo me conozco, yo puedo cuidar. Por ejemplo, si yo vengo aquí y me doy un golpe, le veo lo pequeño del pie, pero sigo caminando igualito, pero me duele. Yo no le digo nada a ustedes, ¿quién sabe que yo me di el dedo pequeño del pie y me duele? Yo lo sé, yo soy la que lo sabe. Si me acuerdo de una película que yo vi anoche, en la que unos niños pasaron un montón de trabajo y al final se murieron, y sobre todo, y me siento triste por ese final. ¿Quién sabe que yo estoy triste si yo no lo digo? Soy yo. Si me acuerdo de una comida que tengo en la nevera, estoy loca por comer, porque me dio hambre, pero yo no le digo a nadie que yo tengo hambre, pero lo siento. ¿Quién sabe que yo tengo hambre? Soy yo. Entonces, si usted es el primero que se da cuenta de todo lo que pasa con usted es el primero que tiene que cuidarse. Usted es el primero que tiene que buscar ayuda de ser necesario, que tiene que tratarse bien, porque muchas veces, hasta tenemos situaciones muy feas, situaciones que nos afectan mucho, pero nunca recibimos la ayuda porque nunca nos manifestamos. ¿Qué haces? No falta nadie, ¿no? Ok. Si pudiera, para no dificultarle, ya tengo una persona, para no dificultar a la persona que está aquí. Gracias. Entonces, como le decía, a veces tenemos situaciones muy feas que no resolvemos, que a veces el gobierno está ayudando y cuando vemos las soluciones nos damos cuenta que no la están ayudando, debido a que no lo manifestamos, debido a que no nos volvemos conscientes de ese problema. Y por eso nos mantenemos en un estado constante de infelicidad. Entonces, por eso es muy importante que nos conozcamos y en base a eso nos ayudemos. Otras cosas, siendo pacientes y comprensivos con nosotros mismos y evitando comparaciones innecesarias. El camino de vida que va a dar usted no es el mismo que va a dar usted, es el mismo que va a dar usted y el mismo que va a dar usted. Todo el mundo es distinto. Todo el mundo tiene pensamientos distintos, emociones distintas. Se pueden compartir en algunos momentos, pero hasta la forma de expresarlo. A veces uno le dice, mira, dame tu opinión en torno a eso. Hay dos personas que dicen la misma opinión, pero sus palabras son distintas. Cada cabeza, como dice, cada cabeza es un mundo. Pero así también las oportunidades de cada quien son distintas. Que una persona va a ser más rápido que yo no implica que yo no tenga las capacidades. Significa que también no tengo suficiente motivación o que mi transcurso es distinto. Que yo tengo que dar un poquito más de tiempo para llegar a ese nivel. Y la realidad es que cada persona es diferente. Por ejemplo, algo que yo siempre pensaba mucho de niña, en mi conciencia propia y contigo, era que lo que a mí me duele y me molesta, para otra persona puede ser una tontería. Pero lo que le duele y le molesta a esa persona, para mí puede ser una tontería. Entonces, la realidad, cada quien es distinto. Y por eso debemos actuar en base a lo que yo soy yo. Escuchar las críticas constructivas. Mira, van a haber algunas críticas que vamos a recibir en la vida que van a ser constructivas, que nos van a ayudar a mejorar, que pueden ser dolorosas cuando se escuchan por primera vez, pero que son necesarias. Esa persona que viene y me da un empujoncito fuerte, pero que era algo que yo necesitaba. Pero también vamos a escuchar
escuchar muchas opiniones tóxicas. Vamos a escuchar muchas personas que van a decir cosas innecesarias. Entonces, con lo que queremos quedarnos en nuestros cerebros es con aquello que es constructivo e ignorar aquello que quiere hacernos daño. Tenemos que tener metas realistas, tenemos que tener confianza de que vamos a lograr esas metas, pero tenemos que ser realistas. Hay metas que uno las logra dando pasos gigantes y hay otras que uno las da dando pasos minúsculos. Tan minúsculos que a veces uno se desespera. Pero cada meta es distinta. Por ejemplo, un estudiante de medicina que empieza la carrera no puede esperar a tener habilidades propias de un estudiante que ya está en segundo año, por más que se meta el libro entero y se lo lea. Porque ya esa persona en segundo año ya ha tenido prácticas, ya ha tenido asesorías, ya tiene más herramientas, ya tiene ese conocimiento bien almacenado aquí. Entonces por eso hay que dar tiempo para cada meta. Tienen que disfrutar de los logros propios sin jactancia, tienen que valorar sus logros, tienen que darse palmadas, decirse, cocho, lo hice excelente. Y tienen que decir, mira, voy avanzando, tienen que reconocer su esfuerzo. Claro está, sin jactarme al punto que yo haga sentir mal a otra persona que tal vez no está avanzando igual que yo, no porque no quiera, sino porque tiene alguna otra situación. Tengo que ser diligentes con mis tareas, pero también tengo que tener mi tiempo de descanso, mi tiempo para serenarme, para pasar tiempo de calidad con otras personas. Y en caso de ser necesario, usted puede buscar ayuda externa. Nadie nace con un librito que te diga cómo va a ser tu vida y que te diga los pasos que tú tienes que dar. Uno viene a la vida intentando, probando, cayéndose y haciendo de todo. Y eso le pasa a todo el mundo. Ni siquiera la gente que uno veía en la Biblia que tenía un contacto sumamente directo con el Señor nunca le entregó a ellos un librito donde le decía cada paso que iban a dar en su vida. Le decía lo que tenían que hacer, lo que tenían que tomar en cuenta, pero los errores se metían a trabajar. Pero hay cosas que yo leo en la Biblia que yo no me digo, Dios mío. A veces cuando uno ve esas historias del Señor le decía claramente ahí esto es lo que tú tienes que hacer, y saltaba con otra cosa diferente. Yo decía, el Señor no ama mucho, porque hay mucha paciencia ahí. Yo que para un muchacho mío ya no convertido que yo quería dar. Entonces también, como decía anteriormente, evitar los círculos sociales dañinos, aprender a decir que no de forma asertiva, aunque la persona se lo ofrezca, aunque la persona sea una persona valorada por Cristo, una persona que te quiere mucho, sea toda una pareja sentimental o a un familiar, hay que aprender a decirle que no. No porque uno no lo quiera ni lo valore, sino porque uno tiene que caerse y valorarse uno más. Porque uno tiene que valorar el esfuerzo que ya se hizo. Crear y mantener un círculo de apoyo. Eso es muy importante. Personas con las que yo puedo contar. Personas que yo sé que no me van a abandonar. Usted para tener en el bolsillo o en el celular 3 contactos de emergencia. Le digo 3 porque a veces uno puede estar ocupado. Necesitamos que siga. Personas que cuando usted se siente muy mal, usted sabe que la puede llamar, puede contactarse y le van a dar una oración. Y le van a dar una orientación. No lo van a dejar solo. Porque en este proceso usted no está solo. Entonces, eso es bueno mantener. Escribir un diario. Aquí yo puedo anotar aquello que me hace triste, que me desencadena, que me hace sentirme iracundo, pero también aquello que me hace sentir ilusión, alegría o bienestar. Puedo registrar aquellas conductas que me ayudaron a prevenir una recaída. Puedo registrar aquellas situaciones que me hicieron sentir más indefenso ante alguna sustancia. También en la día que yo tengo un pique muy grande, yo puedo poner una hoja y decir todo lo dicho que yo quiera en esa hoja, y decir de todo, y cargar esa y después yo cojo esa hojita y la rompo un pedazo. Que si no cojo nada, bueno, me coge otra y seguir diciendo dicho a dos manos. Y después yo vuelvo y la rompo, hasta que yo sienta que parte de esa isla se fue. Acudir a las terapias de grupos es excelente, porque en el caso de aquellas personas que son nuevas, se encuentran con personas que funcionan a veces como padrinos, a veces usa ese término, que
son individuos que ya han pasado por otras etapas de la inserción social después de dejar el consumo y tienen muchas estrategias que pueden compartir. Además que es un espacio donde no solamente se encuentra un profesional, sino que también se encuentran otras personas que saben lo que usted hace y que lo entienden. Es un espacio donde se practica la empatía y no solamente ustedes lo utilizan, siempre tiene una situación, siempre puede surgir un problema. Uno no lo puede parar. Uno tiene que aprender a vivir con esos problemas, a adquirir herramientas para manejarlos y seguir viviendo. Porque también igual como llegan un montón de problemas, también llegan un montón de situaciones felices que producen alegría. Podemos enfocar en aquello que me hace feliz para entonces tener fortaleza para enfrentar aquello que me hace infeliz. Factores de riesgo también está la poca adherencia al tratamiento o a mantener las recomendaciones dadas. Ustedes tienen que aprovechar el tiempo que tienen aquí. Ustedes tienen que almacenarlo como si fuera un tesoro. Almacenarlo como si fuera un tesoro y quedarse con eso para su vida. Para que el esfuerzo que hicieron hoy siga manteniéndose en el mañana. Entonces ahora yo les voy a dar algunas estrategias o técnicas que pueden utilizar para poder seguir manteniendo ese estado en el que quieren mantenerse. Solamente son algunas. Hay múltiples. Ustedes buscan en el internet, pueden encontrar una cantidad muy grande. O mismamente en su práctica de su vida diaria puede encontrar alguna estrategia que le combine para su persona, que le haga bien y la puede utilizar. O puede recibir de la instrucción de una persona cercana. O sea, lo importante es hacer aquello que me haga bien. Primero que todo, es importante conocer los factores desencadenantes. Aquellos factores desencadenantes internos, como puede ser ansiedad, irritabilidad, estrés, ira, tristeza, o factores externos como personas, lugares, situaciones que me recuerden el consumo. Miren, el problema que tienen las drogas es que afecta varias áreas de nuestro cerebro, áreas muy importantes, áreas que hasta tienen que ver con la memoria, como por ejemplo el hipocampo. Cuando yo paso por esos lugares donde antes tal vez se practicaba el consumo, mi hipocampo me recuerda ese consumo y lo recuerda de forma muy vívida. Lo recuerda de forma tan vívida que como si yo tuviera en ese momento exacto. Y por eso es más difícil resistir esa tentación. Por eso, si usted siente que tal vez no se siente cómodo pasando por ese espacio físico donde antes estaba ese consumo, bueno, y aún así que yo pasaba por ahí porque tengo que llegar a mi casa, yo lo hago como otra ruta. Busco la forma de evitarlo. También personas, si es necesario, o situaciones en específico, para no menguar esa voluntad. Porque no es que usted sea débil, no, lo que significa es que usted está utilizando estrategias para no forzarse a situaciones incómodas. Y eso está perfectamente bien. Hasta que usted sienta que tiene la fortaleza, si es que es necesario que pase por esos espacios, hasta que usted sienta que tiene la fortaleza de pasar y hacerlo tranquilamente sin verse afectado. Entonces, miren, uno toma una lista de todos esos factores y así uno sabe que uno tiene que prevenirse y que uno puede seguir avanzando. También utilizamos el HAT, que es cuando una persona está hambrienta, cansada, enojada o solitaria, que son situaciones en las que una persona puede sentirse más inclinada a tal vez retornar un consumo. Hambrienta, que aumenta los niveles de energía y de capacidad mental de las personas, hace que la persona sea más impulsiva, más iracunda, porque está en un estado donde su cuerpo le pide alimento y lo está recibiendo. En ese caso podemos tener comidas regulares, podemos decir que yo tengo una jornada de trabajo muy extensa, siempre tener una barrita de proteína, una galletita o algo para no dejar ese estado desahuciado, ese estómago. También coordinarme con las comidas, prepararla un día antes. Hay personas que hasta incluso hacen algo popular que se llama meal prep, que preparan toda la comida de la semana y el fin de semana.
y así ya saben lo que van a comer la semana entera, no tienen que preocuparse por eso. Hay otros individuos que van así, a nosotros nos encanta comprar la carne en la calle, podemos contactar con esa persona que normalmente me la vende y decirle, mira, yo realmente no tengo mucho tiempo debido a mi trabajo para comer. Cuando tú puedas, tú me mandas un mensajito, me dices lo que quieres de comida, yo te digo y tú me la guardas lista, que yo no me vaya a pasar a recoger o yo no me vaya a sentarme a comer. Y así comen tranquilos y aprovechan bien la comida. También el enojo, miren, la ira, no la ira, el enojo es una emoción que a veces nosotros volvemos más negativa de lo que realmente es. Miren, el enojo tiende a surgir cuando una persona siente que se encuentra en una situación injusta. Eso muchas veces yo digo que es una emoción que ponemos negativa porque también, aunque el enojo puede motivarnos a destruir y hacer cosas negativas, también a veces nos motiva a hacer cambios en la vida que son necesarios. Por ejemplo, yo digo siempre, si Juan Pablo Duarte, por ejemplo, el padre de la patria, que estamos reciente nuestra independencia, si él no hubiese sentido enojo en algún momento con la situación de los dominicanos, en ese momento, él no hubiese hecho una acción para poder modificar esa condición en la que estábamos. Él tuvo que sentir en algún momento algún tipo de enojo que le motivó a hacer ese cambio. Pero, aunque puede motivarnos a eso, no podemos dejar que el enojo nos envuelva y nos haga cometer acciones que al final nos perjudican más a nosotros de lo que realmente nos puede ayudar. Hay veces que en base al enojo nosotros realizamos acciones que en ese momento se siente chulísimo, no se siente como un superhéroe, le cargamos ahí, pero después uno se pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo dije? Porque lamentablemente ya que yo realice una acción, ya no cuenta atrás. Si ya yo le dije esto a un hijo mío y después yo dije, coche, yo no tengo ni que decirle otra cosa, ya ese hijo mío ya sabe lo que yo le dije, ya lo solo tiene pendiente. Y a veces uno cree que no le afecta tanto, pero ellos se quedan con eso en la mente y en el corazón. Por eso es bueno aprender técnicas de relajación, aprender que nos desencadena. Hay personas que incluso porque sienten una ira muy fuerte tienden a decir, bueno, pero que ahora mismo yo estoy muy encojonado contigo. Dame un espacio, déjame tranquilizarme un chile y después hablamos de lo que estamos hablando. O sea, si usted incluso necesita apartarse por un momento para relajarse un poquito y después tratar esa situación, usted lo puede hacer. Porque peor es después tener que pegar con la consecuencia. La soledad hace que las personas se sientan dolidas, aisladas. Por eso es bueno que usted se busque siempre apoyo constante. Siempre hay alguien que uno encuentra en la tierra que a uno lo quiere, que a uno le valora, que a uno le ama. Si usted no lo ha encontrado, usted va a encontrar en algún lado alguien que aprecie sus cualidades, que en base a eso le acompañe y le apoye. Eso es muy bueno porque nos ayuda a tener a alguien que cuando yo siento que mi fortaleza está venciendo, esa persona me recuerda porque yo tengo que luchar. O me da el apoyo que yo necesito en ese momento de precariedad. El cansancio, cuando yo estoy muy cansado, mi juicio se ve afectado, mis emociones se sienten más fuertes, la vida se siente más difícil, hasta para realizar cualquier acción. Tenemos que tener el tiempo de descanso adecuado. Muchas veces no lo tenemos en cabeza hasta por el uso del celular, o porque creemos que tenemos que desbaratar el mundo en un día cuando todavía están todos los otros días de la semana. Si su cuerpo le pide descansar, usted le tiene que permitir descansar. Tiene que dejar que ese cerebro se apague. No se termine apagando por completo, pero que se apague de la conciencia plena. Que ese cuerpo se regenere. Mayormente ahora que tenemos tantas condiciones de equilibrio y de salud, que necesitamos tener unas defensas altas. Entonces, para eso es bueno tener una buena higiene del sueño, realizar hábitos que me ayuden a descansar. Por ejemplo, que antes de dormir, media hora antes no esté pendiente una pantalla, tal vez con un libro, leyendo algo. Tal vez no realizamos un deporte antes de dormir, porque la realidad es que a veces lo que hace que activa más el cuerpo.
pero sin realizar todas las actividades, teniendo un tiempo de descanso, acomodándome bien en la cama, habiendo reposado la comida, cualquier conducta que le aproveche para que usted pueda descansar bien. Realizar actividades físicas realmente es muy bueno porque no solamente mejora lo que es la condición física de la persona, sino que también mejora su salud mental. Produce serotonina de forma natural. La serotonina es excelente porque tiene que ver con varias áreas del cuerpo, pero algo que ayuda en el cerebro es que ayuda a equilibrar químicamente el estado emocional de ese cerebro. Pero también cuando yo estoy realizando actividades físicas, yo me concentro en el presente. ¿En qué sentido? Si por ejemplo yo estoy botando una pelota, porque estoy jugando béisbol, no básquetbol, yo tengo que estar pendiente de esa pelota que no se me pierda de las manos, yo tengo que estar pendiente de las personas que están alrededor que me quieren robar esa pelota, yo tengo que estar pendiente de qué tan lejos estoy de ese aro para poder tirar y conseguir un punto. Entonces eso ayuda a que la persona se concentre en su presente, no que estemos pensando en todo lo que yo hice ayer, en todo lo que me afectó ayer, ni sobre pensando en todo lo que va a pasar mañana y que todavía no ha pasado. No podemos enfocarnos todo en el pasado, porque lo que ya pasó, ya pasó. Yo tengo que aprender en base a lo que ya pasó, pero tengo que vivir en el presente, porque en el lugar que yo estoy es en el presente. No puedo vivir mucho en el futuro, tengo que planificar mi futuro, claro que sí, pero no puedo vivir mucho en él al punto de sobrepensar en cosas que cuando viene a ver ni siquiera nunca van a pasar, o falta mucho para que pasen. Porque entonces hace que yo pierda la perspectiva de luego. Técnicas de relajación y de mindfulness que ayudan a reducir el estrés, la ansiedad, incluso hasta ayuda a que la persona mejore ciertas condiciones de salud en algunos casos, que hacen que la persona se sienta más equilibrada emocionalmente y que se enfoque en el presente. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de una técnica de respiración. Ustedes van a sentar un poco más derechitos en la silla, con las piernas ligeramente abiertas. Esta técnica lo pueden hacer tanto en una silla como lo pueden hacer acostados, como les facilite más en el momento que lo vayan a hacer. Se coloca una mano en el pecho y otra en el estómago. Por 20 segundos, en este caso, cuando la hicieran en su momento, tienen que chequear cómo es su respiración. Si al notar el movimiento del pecho y el estómago, el pecho se mueve mucho más amplio que el estómago, entonces significa que tengo una respiración superficial. Tengo que tener el mismo movimiento suave de ambos lados. No puede ser el pecho que esté agitado. Entonces cuando ya yo tengo mi respiración que no es superficial, entonces ya yo hago una técnica de respiración, que es que manteniendo las dos manos, una en el pecho y otra en el estómago, yo aspiro por la nariz, inhalo por 5 segundos, mantengo esa respiración en el cuerpo por unos segundos y después exhalo por 5 segundos con los labios fruncidos. ¿Ok? Eso la persona lo hace mínimo 3 minutos o hasta el tiempo que necesite. Mínimo 3 minutos porque mínimo para producir la reacción en el cuerpo. ¿Ok? Pero vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer un ejemplo. Se coloca la mano en el pecho y la mano en el estómago. Entonces, inhalan por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos con el labio fruncido. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, inhalamos por 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos con los labios fruncidos. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. 1, 2, 3, 4, 5. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalamos. 1,
2, 3, 4 y 5. Entonces, miren, como le decía, mínimo tienen que hacerlo 3 minutos, mínimo, para poder producir la reacción en el cuerpo. No lo hacemos ahora por cuestiones de tiempo. Entonces, si usted necesita más de 3 minutos, lo puede hacer hasta que usted sienta un cambio en su cuerpo. Va a sentir algún tipo de respiración. Porque aunque uno ve que son técnicas vagas, realmente algunas señales dan al cuerpo de que tenemos que estar relajados. También está algo que yo le presento, que es el stop emocional, que tiene esas diferentes fases. Eso es para cuando usted siente que está en una situación donde se le hace difícil reaccionar rápido con una respuesta viable, con una respuesta que le facilite la vida. ¿Qué hacemos? Primero, usamos la S, que es stop, para, detente lo que estás haciendo, en medio de esa situación complicada. Luego pasamos con la T, que es una técnica de respiración, que es la técnica de respiración 4-7-8. En este caso, la persona inhala por 4 segundos, mantiene la respiración por 7 segundos y la exhala por 8 segundos con los labios fruncidos. 4, 7 y 8. Entonces después pasamos a cuando ya la persona lo ha repetido varias veces y se siente más relajado, pasa a la O, que es observar y conectar. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuáles son mis emociones y sentimientos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué es la situación real? Eso se plantea más que nada porque a veces cuando estamos en una situación conflictiva pensamos mucho en lo que pasó ayer, pensamos mucho en lo que se hacía ayer, o pensamos mucho en situaciones que se van a dar mañana y no nos enfocamos en solucionar ese problema que está hoy. Entonces por eso tenemos que darnos cuenta de qué está pasando ahora. Por ejemplo, si tengo un ataque de ansiedad, de verdad, tengo que preguntarle a mi cerebro, de verdad, ese nivel de ansiedad que yo estoy experimentando ahora es necesario para la situación en la que yo estoy. Porque la ansiedad, por ejemplo, es como si fuera el miedo, pero el miedo al futuro. El miedo, pero de una forma intensa, casi tipo pánico. Entonces ahí tenemos que racionalizar con este cerebro que está en pánico para que se tranquilice. La situación en la que yo estoy merece el desborde de ira que yo estoy manifestando. Merece que yo me sienta tan mal. Merece que yo me sienta tan triste. Merece que me descontrole. Entonces, miren, cuando yo soy consciente de lo que está pasando, entonces paso a la P, que es planificar y continuar. Evaluar cuáles son las soluciones que tengo. Evaluar cuáles son las formas que yo tengo para resolver esa situación. Porque hay muchas veces que nosotros nos desbordamos por situaciones que podemos resolver bastante fácil. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y viene una persona y se me atraviesa y me dice yo no sé cuánto bicho, yo puedo decirle dicho para atrás, después cuando viene el velodón nos la montamos, nos damos una guardiza mutuamente y después nos saludamos en la casa. O, por otro lado, yo puedo ignorarlo, pero cuando viene a ver esa persona lo que anda con un pique con la vida y lo quiere pagar conmigo, ay no, mi amor, tú no lo vas a pagar conmigo, yo tengo un buen día. Y usted continúa por su vida, porque al final, usted no se da cuenta de la cantidad de veces que el dominicano pelea con otro dominicano, como si se hubiesen chocado, ¿verdad? Como si hubiesen levantado los carros mutuamente. Y nada más porque se encontraron. Cuando viene a ver un problema que pudieron resolver, pasando cada uno por su lado y siguiendo adelante, lo vuelven en un embrollo grandísimo. Que ahí sí hay que buscar cuarto, ahí sí hay que buscar solución. Entonces es eso. Vamos a evaluar qué situación merece que yo me desborde, que no, para evitar un problema innecesario. Fortalecer la autoestima, ya que hay una definición más técnica de la autoestima. Valoración, percepción, juicio positivo o negativo que tiene una persona sobre sí misma. Se enfoca debido a pensamientos, sentimientos o experiencias que haya tenido la persona, tanto positivas como negativas. Que nutre muchas veces la autoestima, experiencias pasadas que me validan o me validan como personas,
como persona, las autocríticas, miren, muchas veces las autocríticas no nacen de mí, nacen de lo que me decían otras personas, de lo que me decían otros individuos. Lo que pasa es que ese otro individuo me lo repite con tanta frecuencia, como por ejemplo hay padres que lamentablemente le afirman con mucha frecuencia a sus hijos que ellos no son inteligentes, por no usar la palabra burra. Se lo dicen tan frecuentemente que llega un punto que el niño lo puede una creencia y dice, verdad, yo no soy inteligente. Entonces, si yo creo que en mi realidad yo no soy inteligente, entonces yo voy a actuar en base a eso. Yo no voy a motivarme a estudiar, yo no voy a motivarme a progresar, porque aunque realmente yo puedo tener las capacidades para poder estudiar y progresar, ya yo creo en la base de mi cerebro que yo no soy inteligente. Y por eso no me motivo a realizar esa acción. Entonces tenemos que analizar mucho qué me digo yo a mí mismo. Hay que evaluar las relaciones personales que yo tengo. Son relaciones positivas que me atraen cosas buenas o si son relaciones tóxicas. La realidad es que usted va a salir de aquí y se va a encontrar con un mundo que sigue su curso, que siguen personas que van a buscar darle cosas positivas, que lo van a acompañar, que lo van a hacer reír, que le van a hacer sentirse bien, pero también van a encontrar personas que lo van a querer incluir para que usted vuelva para atrás, para que usted vuelva a realizar aquellas acciones que quiere eliminar de su vida. Porque ese individuo que todavía no ha atravesado el proceso de cambio que usted ha dado, está pensando que lo está ayudando en base a la realidad que él cree. Él cree que en el estado que usted estaba antes, usted estaba mejor. Y por lo tanto, lo que va a recomendar es que vuelva para atrás, cosa que no vamos a hacer. Entonces, en ese caso, yo tengo que evaluar las relaciones mías. También personas que van a querer dañarle, personas que lo van a ver usted también, que van a decir, como cóchale, como que eso me hace ruido, eso me molesta. Porque hay personas que lamentablemente les molesta ver la mejoría de uno. Es muy triste, pero es una realidad. A veces tienen vidas tan tristes personalmente que cuando ven a otra persona muy feliz o muy bien les afecta. Esos son el tipo de individuos que no podemos aceptar consejos, que no podemos aceptar opiniones y que no podemos dejar que manejen nuestra vida. Porque uno a veces cree que no, pero aceptando la realidad que el otro quiere plantear para mi propia vida, no deja que el otro la maneje. Y usted tiene que manejar su propia vida. Usted tiene que recibir lo que le conviene y lo que no le conviene, no recibir. Los logros y los fracasos, las personas muchas veces se basan sus vidas en base a lo que han logrado o han fracasado. Y un logro y un fracaso no define una persona. Por ejemplo, hay personas que prueban para entrar a una universidad. La primera prueba que hacen la fallan. No le va bien el examen. Hay personas que dicen, no, entonces yo no soy lo suficiente inteligente para esta institución, déjame ir para otra. O déjame tirar la toalla por lo bueno. Mientras que hay otros que dicen, mira, yo fallé en el examen, ya yo sé lo que yo tengo que estudiar más. Se preparan más y una vez que sigue, cuando toman la prueba de nuevo, cuando viene a ver la pasan. Entonces, usted no se puede definir en base a un logro y un fracaso. Hay personas, de por sí, muchas de las cosas por las que uno cuenta hoy en día, como por ejemplo los carros, yo creo que la persona que hizo por primera vez estos carros, que tenemos ahora con la facilidad que tiene, tuvo muchos fracasos. No me acuerdo bien la historia, el informe me la hizo, pero él tuvo muchos fracasos, muchos fracasos para poder lograr ese artilugio. Y mucha gente le decía, pero tú lo que estás cometiendo es una locura. Pero al final del día, porque él no se rindió, que hoy en día nosotros contamos con ese instrumento para poder movilizarnos. Entonces, aunque fracasemos muchas veces, si tenemos un objetivo de algo que de verdad, de corazón queremos lograr, tenemos que seguir luchando por eso. El autoconocimiento y el autocuidado es muy importante porque van de la mano. Si yo me conozco, yo puedo cuidar. Por ejemplo, si yo vengo aquí y me doy un golpe en el dedo pequeño del pie, pero sigo caminando igualito, pero me duele, yo no le digo nada a ustedes. ¿Quién sabe que yo me di el dedo pequeño del pie y me duele? Yo lo sé, yo soy la que lo sabe. Si me acuerdo de una película que yo vi anoche
en la que unos niños pasaron un montón de trabajo y al final se murieron y sobre todo. Y me siento triste por ese final. ¿Quién sabe que yo estoy triste si yo no lo digo? Soy yo. Si me acuerdo de una comida que tengo en la nevera, estoy loca por comer, me dio hambre, pero yo no le digo a nadie que yo tengo hambre, pero lo siento. ¿Quién sabe que yo tengo hambre? Soy yo. Entonces, si usted es el primero que se da cuenta de todo lo que pasa con usted es el primero que tiene que cuidarse. Usted es el primero que tiene que buscar ayuda de ser necesario, que tiene que tratarse bien. Porque muchas veces, hasta tenemos situaciones muy feas, situaciones que nos afectan mucho, pero nunca recibimos la ayuda porque nunca nos manifestamos. ¿Y aquí? ¿No falta nadie? ¿No? Ok. Si pudiera, para no dificultarle, ya tiene una persona. Para no dificultar a la persona que está también. Gracias. Entonces, como le decía, a veces tenemos situaciones muy feas que no resolvemos, que a veces el problema es tan grande y cuando vemos la solución nos damos cuenta que no es tan grande, debido a que no lo manifestamos, debido a que no nos volvemos conscientes de ese problema. Y por eso nos mantenemos en un estado constante de infelicidad. Entonces, por eso es muy importante que nos conozcamos y en base a eso nos ayudemos. Otras cosas, siendo pacientes y comprensivos con nosotros mismos y evitando comparaciones innecesarias. El camino de vida que va a dar usted no es el mismo que va a dar usted, es el mismo que va a dar usted y el mismo que va a dar usted. Todo el mundo es distinto. Todo el mundo tiene pensamientos distintos, emociones distintas. Se pueden compartir en algunos momentos, pero hasta la forma de expresarlo. A veces uno le dice, mira, dame tu opinión en torno a eso. Hay dos personas que dicen la misma opinión, pero sus palabras son distintas. Cada cabeza, como dicen, cada cabeza es un mundo. Pero así también las oportunidades de cada quien son distintas. Que una persona va a ser más rápido que yo no implica que yo no tenga las capacidades. Significa que también no tengo suficiente motivación o que mi transcurso es distinto. Que yo tengo que dar un poquito más de tiempo para llegar a ese nivel. Y la realidad es que cada persona es diferente. Por ejemplo, algo que yo siempre pensaba mucho de niña, en mi conciencia propia infantil, era que lo que a mí me duele y me molesta, para otra persona puede ser una tontería. Pero lo que le duele y le molesta a esa persona, para mí puede ser una tontería. Entonces, la realidad, cada quien es distinto. Y por eso debemos actuar en base a lo que yo soy yo. Escuchar las críticas constructivas. Mira, van a haber algunas críticas que vamos a recibir en la vida que van a ser constructivas, que nos van a ayudar a mejorar, que pueden ser dolorosas cuando se escuchan por primera vez, pero que son necesarias. Esa persona que viene y me da un empujoncito fuerte, pero que era algo que yo necesitaba. Pero también vamos a escuchar muchas opiniones tóxicas. Vamos a escuchar a muchas personas que van a decir cosas innecesarias. Entonces, con lo que queremos quedarnos en nuestros cerebros es con aquello que es constructivo e ignorar aquello que quiere hacernos daño. Tenemos que tener metas realistas, tenemos que tener confianza de que vamos a lograr esas metas, pero tenemos que ser realistas. Hay metas que uno las logra dando pasos gigantes y hay otras que uno las da dando pasos minúsculos. Tan minúsculos que a veces uno las desespera. Pero cada meta es distinta. Por ejemplo, un estudiante de medicina que empieza la carrera no puede esperar a tener habilidades propias de un estudiante que ya está en segundo año, por más que se meta el libro entero y se lo lea. Porque ya esa persona en segundo año ya ha tenido prácticas, ya ha tenido asesorías, ya tiene más herramientas, ya tiene ese conocimiento bien almacenado. Entonces, por eso hay que dar tiempo para cada meta. Tienen que disfrutar de los logros propios sin jactancia, tienen que valorar sus logros, tienen que darse palmadas, decirse, coche, lo hice excelente. Y tienen que decir, mira, estoy avanzando, tienen que reconocer su esfuerzo. Claro está, sin jactarme al punto que yo haga sentir mal a otra persona que tal vez no está avanzando igual que yo, no porque no quiera, sino porque tiene alguna otra situación.
Tengo que ser diligentes con mis tareas, pero también tengo que tener mi tiempo de descanso, mi tiempo para serenarme, para pasar tiempo de calidad con otras personas. Y en caso de ser necesario, usted puede buscar ayuda externa. Nadie nace con un librito que te diga cómo va a ser tu vida y que te diga los pasos que tú tienes que dar. Uno viene a la vida intentando, probando, cayéndose y haciendo de todo. Y eso le pasa a todo el mundo. Ni siquiera la gente que uno veía en la Biblia, que tenía un contacto sumamente directo con el Señor nunca le entregó a ellos un librito donde le decía cada paso que iban a dar en su vida. Le decía lo que tenían que hacer, lo que tenían que tomar en cuenta, pero los errores se cometían a trabajar. Por ejemplo, hay cosas que yo leo en la Biblia que yo no me digo, Dios mío. A veces cuando uno ve esas historias del Señor, le decía claramente ahí, que es lo que tú tienes que hacer, y saltaba con otra cosa diferente. Yo decía, el Señor no ama mucho, porque hay mucha paciencia ahí. Digo que por un muchacho mío ya no convertido que yo quería dar. Entonces también, como decía anteriormente, evitar los círculos sociales dañinos, aprender a decir que no de forma asertiva, aunque la persona se lo ofrezca, aunque la persona sea una persona valorada por Dios, una persona que te quiera mucho, sea toda una pareja sentimental o a un familiar, hay que aprender a decirle que no. No porque uno no lo quiera ni lo valore, sino porque uno tiene que quererse y valorarse uno más. Porque uno tiene que valorar el esfuerzo que ya se hizo. Crear y mantener un círculo de apoyo. Eso es muy importante. Personas con las que yo puedo contar. Personas que yo sé que no me van a dar cosas. Usted para tener en el bolsillo o en el celular 3 contactos de emergencia. Le digo 3 porque a veces uno puede estar ocupado y está más flexible. Personas que cuando usted se siente muy mal, usted sabe que la puede llamar, puede contactarse y le van a dar la orientación. Y le van a dar una orientación. No lo van a dejar solo. Porque en este proceso usted no está solo. Entonces, eso es bueno mantener. Escribir un diario. Aquí yo puedo anotar aquello que me hace triste, que me desencadena, que me hace sentirme iracundo, pero también aquello que me hace sentir ilusión, alegría o bienestar. Puedo registrar aquellas conductas que me ayudaron a prevenir una recaída. Puedo registrar aquellas situaciones que me hicieron sentir más indefenso ante alguna circunstancia. También en la autoría, yo tengo un pique muy grande, yo puedo poner una hoja y decir todo lo dicho que yo quiera en esa hoja, y decir de todo, y cargar esa isla, y después yo cojo esa hojita y la rompo un pedazo. Que si no cojo nada, bueno, me coge otra y seguir diciendo dicho a dos manos. Y después yo vuelvo y la rompo, hasta que yo sienta que parte de esa isla se fue. Acudir a las terapias de grupos es excelente, porque en el caso de aquellas personas que son nuevas, se encuentran con personas que funcionan a veces como padrinos, a veces eso se entiende, que son individuos que ya han pasado por otras etapas de la inserción social después de dejar el consumo y tienen muchas estrategias que pueden compartir. Además que es un espacio donde no solamente se encuentra un profesional, sino que también se encuentran otras personas que saben lo que usted eso y que lo entienden. Es un espacio donde se practica la empatía y no solamente ustedes lo utilizan.